continuamos con la segunda etapa de esta charla con el licenciado Manuel González Chacón. Manuel, estabas comentando tú sobre la educación y también quedó una pregunta al aire sobre de qué manera los ciudadanos podemos demandar a los políticos. Esa, en respuesta al juramento que hacen, que si el pueblo me lo demande, si no cumplo, ¿de qué manera se lo podemos demandar? Mira, desafortunadamente el gobierno hace reformas pero para castigar a los ciudadanos, pero no hace reformas para castigarse ellos. Es cierto, ¿no? O sea, no hay una disposición realmente clara para ver cómo vamos a reclamarle al presidente de la República o a un gobernador, a un presidente municipal, que se haga realidad el presupuesto constitucional de que si no lo hago mi gobierno en beneficio de la gente, que el pueblo y la nación lo demande. ¿Cómo vamos a demandarle a un presidente de la República si es harto imposible siquiera llegar a saludarlo? Es cierto. Porque es el sujeto más cuidado de este país, ya no se diga de un gobernador. Considero en consecuencia que el pueblo debe de unirse, debe de formar agrupaciones de tipo civil para el efecto de buscar o pugnar una figura jurídica que se llama el referéndum y el plebiscito, sí, para que esas figuras, que entre comillas significan que el pueblo tiene el derecho de votar en contra alguna disposición legislativa o alguna disposición del gobierno que sea contraria a los intereses del bien común. Y si el pueblo se unificara para que se estableciera en la Constitución federal y en las locales de los estados esas figuras, eso sería un contrapeso, sería un freno para que el gobierno se pensara dos veces en hacer disposiciones como las leyes hacendarias, que es otra verdadera ignominia y es un ataque a la dignidad de las personas y a la economía de la gente, que nos van a ahorcar con esas disposiciones, porque hay sanciones gravísimas de defraudación fiscal, que será motivo de otro comentario. Pero si no se establecen esas figuras para hacer un contrapeso en contra de los actos inmorales, deshonestos y arbitrarios del gobierno, esta situación nos va a poner de rodillas en contra del gobierno. En primera, porque el gobierno primero debe crear empleos antes de crear leyes que nos van a asfixiar. Debe de buscar la forma de que los ciudadanos tengan seguridad en la justicia, que es otro flagelo nacional, no solamente es local. Debe dar seguridad en la salud, que todo el mundo tenga derecho a una salud que realmente no sea dada por médicos profesionales, con espíritu humano, que no permita que se sacrifique a las familias con médicos del Seguro Social o del ISSSTE, por ejemplo, que dan diagnósticos equivocados, que las medicinas obedecen a un cuadro básico de medicamentos, que esto significa que son de mala calidad, que muchos medicamentos no están en ese cuadro básico, que no tenemos clínicas de terapia intensiva bien equipadas para atender problemas de infartos, por ejemplo, que tienen que llevárselos a Guadalajara o a otros estados, y si es que tienen suerte, porque en el camino puede fallecer la persona. Manuel, ¿no se te hace que nosotros como ciudadanos, mientras pensamos y reflexionamos cómo actuar, el sistema gubernamental y los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, pues actúan? Por ejemplo, el poder legislativo, ellos ya implementan leyes, ya han implementado leyes para la reelección. Entonces, mientras nosotros pensamos cómo actuar, ellos van adelante. Ya la reelección, o sea, ya es algo que ya está aprobado. Sí, mira, es un punto importante que estás tocando,
porque realmente los partidos políticos en este país no representan la voluntad de los ciudadanos, ni son una oportunidad para que los ciudadanos libres que no tienen una ideología participen en las decisiones importantes de este país. Entonces, si los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión no están legislando a favor de las personas, sino más bien para atropellar los derechos y la dignidad de las personas, esta situación nos va a tener que obligar, insisto, en organizarnos para crear un contrapeso al gobierno y oponernos a decisiones que realmente son contrarias a la Constitución Federal y a los derechos humanos. Pero siempre se ha dicho eso, Manuel, y no se toman decisiones. Mira, haciendo una analogía con la anécdota del elefante, que el elefante está encadenado con todo su peso, con toda su potencia, a una estaca, con una cadena, y no se libera pudiendo hacerlo con toda esa fuerza que tiene. ¿Por qué? Porque desde pequeño lo encadenaron a esa estaca y cuando estaba pequeño no podía sacar esa estaca y se acostumbró. ¿No será que los mexicanos estamos como el elefante, acostumbrados a que nuestros derechos sean pisoteados y que sea nada más comentario de café sin tomar ninguna acción? ¿Pues hasta cuándo vamos a tomar acciones y no nada más lamentarnos de lo que está mal en el país? Sí, tienes toda la razón. Mira, una característica del pueblo mexicano es ser individualista. Ese es un atavismo que nos ha frenado mucho en ser un pueblo unido, solidario, como otros países europeos, en donde no se dejan imponer ni leyes ni medidas arbitrarias, y lo que hemos visto de manifestaciones en Venezuela, por ejemplo, sí, en Ucrania, por ejemplo, por decir algo. Entonces, ciertamente que el atavismo que tenemos como mexicanos nos hace que seamos individualistas y pocamadristas. Y lo que... nos vale. Exactamente. Pero independientemente de la idiosincrasia de este país, yo creo que se requieren también motivaciones de un poder espiritual, como es la iglesia. Sí. Si tuviéramos, que también es una crítica a la Grey Católica y concretamente a los jerarcas católicos, porque los sacerdotes, los obispos, por ejemplo, los cardenales, se han vuelto institucionales hacia el gobierno y han olvidado la función espiritual que tienen para ser solidarios con los sufrimientos y las necesidades del pueblo. Si el gobierno espiritual no tiene conciencia de involucrarse en estas luchas sociales que tienen que proliferar y tienen que salir a flote, porque cuando llega la lumbre a los aparejos o cuando se afecta a la boca de los mexicanos, tiene que haber una manifestación. Yo considero como una crítica sana al gobierno espiritual, que son los sacerdotes, que se bajen de sus púlpitos y que vayan con el pueblo para alentarlos moralmente. Es lo que les ha dicho el Papa. El Papa les ha dicho que se bajen precisamente de esos nichos y que vayan precisamente a visitar a su feligresía y que se preocupen por ellos. Lamentablemente no hay eso. Por el contrario, algunos cardenales han querido ocupar puestos políticos y han tratado que se cambien las leyes para que también los sacerdotes puedan votar y ser votados. Y pues, no sé, entonces no se puede combinar lo espiritual con lo político. Sí, y el otro problema grave es que efectivamente ya se estableció la reelección para los diputados y los presidentes municipales y senadores, y hay un peligro latente para que el presidente de la República también en su momento proponga la reelección.
Entonces yo pienso que la otra solución es que se aprovechen los medios impresos y electrónicos como este medio para llamar a la gente a la unidad y formar alguna organización de conciencia para estar preparados para que no se actúe arteramente contra los derechos que nos asisten como mexicanos, como son el de la libre expresión y el de unirnos para defendernos de las salvajadas y barbarismos del gobierno. Yo pienso, antes de concluir, que nosotros como abogados somos una parte importante dentro de esas agrupaciones que van a nacer, porque nosotros como abogados conocemos el derecho y conocemos la problemática de la ley y podemos actuar, pero nos hace falta a los abogados interesarnos más por la sociedad. Sí, no solamente por nuestros asuntos, ¿verdad? Sí, es cierto lo que dices, y que sirva este foro para invitar a la gente que tenga conciencia de lo que está sucediendo en este país, para cuando menos, si no materialmente, pero sí en conciencia, unirnos en uno solo para luchar contra tantas ignominias que nos esperan todos. Porque mira, yo vi algunas acciones, por ejemplo el de uno que se llama Cecilia, un señor que le mataron a su hijo. Sí, cómo no, Cecilia, que formó una agrupación. Esa agrupación que hizo caminatas por todo el país y todo, se perdió sus objetivos. Se politizó como todo. Y no logró nada. Entonces, eso es lo importante de no perder los objetivos, ¿verdad? Pues Manuel, ¿quieres agregar alguna cosa antes de terminar? Pues referirme a otra verdadera infamia de los gobiernos, de hacer creer a la gente que los problemas de este país es la delincuencia. Y los problemas de este país es el mismo gobierno que no ha sido sensato para apoyar a los ciudadanos con empleo, con seguridad en todos los aspectos. Y el otro error es permitir que proligeren grupos armados que están prohibidos por la Constitución, porque en este país nadie puede hacer justicia de propia mano ni ejercer violencia para ejercer su derecho, como está sucediendo en Michoacán. Porque si los policías deben de realizar un examen de confianza y a estos ya los habilitaron como policías, entonces ¿de qué se trata? De que todos nos armemos y que impere la ley del talión y que esos grupos se conviertan en delincuentes también por tener un gobierno aguado, un gobierno cómplice de todas las irregularidades que están sucediendo en este país que nos tocó vivir. Eso no es posible. ¿Cuál sería la solución? La solución sería que se aplicara la ley, que no proliferaran grupos armados, pero y que el gobierno asuma la responsabilidad de dar seguridad. Pero hay policías corruptos, presidentes corruptos, guardados corruptos. Sí, pero esa no es la solución, porque entonces todos nos vamos a armar. Y en este país se supone que está prohibido hacerse justicia de propia mano y ejercer violencia para reclamar tus derechos. Como una parte de la sociedad, yo me indigno al ver que el gobierno permite grupos armados y en este estado, por ejemplo, si traes una pequeña navaja por alguna cosa, te detienen por cualquier cosa. Eso no es posible que suceda en este país de México. Porque ahí los grupos policía comunitario se transformaron vecinos, campesinos, doctores en policías comunitarios porque les secuestraban, les violaban y tuvieron ellos que reaccionar ante la falta de protección del gobierno. Sí, pero en este país no se debe permitir o se debe combatir la violencia con más violencia, porque si no, nosotros haríamos lo propio, tendríamos que armarnos. De lo que se trata es ser respetuoso de la Constitución, porque el gobierno debe de poner el ejemplo para que los ciudadanos hagan lo propio, porque esto que está haciendo es una forma de apología de delito, porque lo que están haciendo las policías, por más justificación que tengan, que les violaron, que los secuestraron, etcétera, es por la incompetencia del gobierno. Sí. Esos grupos deben enfocar sus baterías a exigirle al gobierno garantías, pero no armarse, porque ni son policías ni tienen la capacidad para andar en ese No, y se exponen, ¿verdad? Claro, totalmente. Pues muchas gracias, Manuel. De nada. Agradecemos.
Pues a ver si tu sale presencia. algo y ojalá que estas incitaciones sirvan para formar un grupo como lo venimos platicando. Pues ojalá, ¿verdad? Pues sí. Y que nos Que sea la semilla, ¿verdad? Que está que sembrando. nos permitan aquí con la apertura